¿Sabías que con solo unas líneas de código podrías estar ahorrando horas de trabajo? Y que las funciones de Python son la clave para automatizar tareas repetitivas y escribir un código mucho más eficiente. Si alguna vez te has encontrado copiando y pegando líneas de código o repitiendo procesos manualmente, este video cambiará tu forma de programar. Hoy te enseñaré cómo las funciones en Python pueden llevar tu código al siguiente nivel, desde los más básicos hasta la automatización de tareas sin esfuerzo. Prepárate para escribir menos, hacer más y programar como un profesional. Vamos allá. En Python una función es un bloque de código, pero este bloque de código es independiente y que se encarga de realizar una tarea específica. Dicho de otra manera, es una unidad lógica que recibe datos de entrada, que se llaman parámetros, ejecuta uno o varios pasos y opcionalmente regresa un resultado, que es el valor de retorno. ¿Ok? ¿Por qué usar funciones? Bueno, existen varias razones para usar funciones en tu código. La primera es la organización y legibilidad del código. El código se divide en bloques con nombres claros, lo que facilita entender qué hace cada parte de tu programa. ¿Ok? La reutilización es la segunda ventaja o la razón. Una vez que defines una función, puedes usarla varias veces sin tener que reescribir la misma lógica constantemente. El mantenimiento se hace mucho más sencillo. Si necesitas cambiar la forma en que se realiza cierta tarea, simplemente modificas la función y no tienes que estar modificando cada parte del código donde necesitas ocupar esa función o usar esa función. Y aislamiento de errores. Cuando ocurre un problema, es más sencillo encontrarlo en una función pequeña que en un gran bloque de código. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la estructura de una función. Para crear una función usamos la palabra clave o la palabra clave def, seguida por el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros, ¿ok? Que cada parámetro es una variable que nosotros le estamos entregando a la función, que esto no es requerido necesariamente. Pueden haber funciones que no le ingresemos ningún parámetro, pero ok, los parámetros se dividen cada uno del otro con comas, o se separan cada uno del otro con comas, ¿ok? Luego viene el cuerpo de la función, luego vienen los dos puntos y luego viene el cuerpo de la función. Es importante siempre que hay que poner un tabulador entre donde se escribe el nombre de la función o se define la función y el cuerpo, ¿ok? Todo lo que está dentro de este tabulador es lo que está dentro de la función, ¿ok? O una indentación, ¿cómo se llama? Adecuada. Entonces aquí tenemos el cuerpo de la función en donde va toda la lógica, por ejemplo, si queremos sumar números, multiplicarlo, extraer información de algo, etcétera. Y, por ejemplo, podemos tener alguna variable que es algún resultado y retornar opcionalmente este resultado para poder usar ese resultado en alguna otra parte de tu código. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a definir una función que se va a llamar saludar usuario, en donde le vamos a recibir un parámetro que va a ser el nombre del usuario. ¿Ok? Como ven, acá tenemos la palabra def que me define la función, el nombre de la función, que en este caso es saludar usuario, los paréntesis, que siempre tienen que ir los paréntesis, pero el parámetro en este caso que recibe va a ser el nombre. Si nosotros definimos una función sin parámetro, igual tienen que ir los paréntesis por si acaso, ¿ok? Y luego los dos puntos. Y acá tenemos otra parte de la función que es el docstring, que es la documentación de esta. En este caso, acá ponemos lo que la función hace. En este caso, imprime un saludo personalizado. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si nosotros llamamos la función después, si nosotros nos paramos sobre el nombre de la función, vamos a tener el docstring, que dice imprime un saludo personalizado, que es lo que nosotros ponemos entre estas llaves, 3 llaves arriba y 3 llaves abajo, o perdón, 3 comillas arriba, 3 comillas dobles abajo, ¿ok? Y luego simplemente vamos a imprimir. Este es lo que hace el cuerpo de la función. Vamos a imprimir hola, vamos a poner el nombre que nosotros le estamos entregando, bienvenido a mi canal, ¿ok? Entonces aquí si corremos Python primera-función.py y le damos enter, espérense que no estoy dentro de... Ahí sí, me escribe hola Carlos, bienvenidos a mi canal, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estamos entregando el saludar usuario, le estamos entregando el parámetro Carlos, ¿ok? Estamos llamando a la función saludar usuario, que le entregamos el parámetro que es el nombre en este caso, que es el nombre Carlos. Entonces ahora me imprime hola Carlos, bienvenido a mi canal. Si se fijan, esta función no me está retornando nada, simplemente imprime en pantalla esto, ¿ok? Entonces, si usamos de nuevo la función, por ejemplo, y le ponemos Iván y la llamamos de nuevo, me dice hola Carlos, bienvenido a mi canal, y después nuevamente usa la función y me pone hola Iván, bienvenido a mi canal. Como ven, aquí no necesité, para usar la función de nuevo, no necesité copiar todo el código, simplemente llamamos a la función y me ejecuta lo que está dentro de la función siempre que yo le llamo, ¿ok? A eso nos referimos con poder reutilizarla. Bueno, para entender mejor cómo las funciones pueden ayudarte a automatizar tareas, veamos un ejemplo muy común que es convertir en temperatura de Celsius a Fahrenheit, ¿ok?
Por ejemplo, si trabajan en algún tipo de laboratorio, siempre tienen que estar haciendo estos cálculos. Pueden definir una función que se llame Celsius a Fahrenheit. Definimos la función que se llama Celsius a Fahrenheit. Le entregamos el parámetro que van a ser los grados Celsius, entre paréntesis, y después los dos puntos. Y finalmente ponemos el docstring, que es la documentación que convierte una temperatura a Celsius a Fahrenheit. Los parámetros son Celsius, que es un float, o un número decimal, temperaturas en grados Celsius, y retorna float, un número decimal, una temperatura en grados Fahrenheit. Y finalmente retornamos los Celsius por 9 dividido en 5 más 32, que es la fórmula de pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿ok? Entonces aquí vamos a llamar esta función. Por ejemplo, vamos a tener la función que acabamos de ver, y luego imaginemos tenemos un montón de temperaturas, tenemos una lista con muchas temperaturas, y queremos transformar todas esas en temperaturas de Celsius a Fahrenheit, y claramente con una calculadora nos demoraríamos mucho hacerlo siempre. Entonces simplemente acá tenemos las temperaturas que nosotros queremos pasar a Fahrenheit, creamos una lista vacía de temperaturas en Fahrenheit y vamos a iterar. Vamos a iterar en cada una de los elementos de la temperatura en Celsius, es decir, en el 0, en el 20, en el 37 y en el 100. Y para cada temperatura vamos a calcularle cuál es su conversión de Celsius a Fahrenheit. Es decir, estamos llamando a la función que creamos más arriba, y le estamos aplicando esa función a cada uno de los elementos. Vamos a guardar una variable temporal de temperatura-f, que es temperatura en Fahrenheit, y a la lista de temperaturas en Fahrenheit le vamos a añadir con punto append la temperatura que recién calculamos, ¿ok? Y aquí lo que estamos haciendo es automatizando un proceso súper simple de transformación de varias temperaturas a Fahrenheit. Luego vamos a imprimir las temperaturas en Celsius y las temperaturas en Fahrenheit, ¿ok? Entonces aquí pongo Python llamado .py, que es así se llama el archivo, le doy Enter, y como ven aquí me pone las temperaturas en Celsius y después las temperaturas en Fahrenheit. Me hizo el cambio, me hizo la conversión de forma automática, llamando cada vez a la función para cada una de las temperaturas en Celsius. Como ven, un proceso súper simple que hacerlo con calculadora, sobre todo si tienen muchas más temperaturas. Imaginemos acá tenemos 100 temperaturas. Hacer eso de forma manual es complicadísimo, pero aquí se podría automatizar ese proceso de una forma sencilla y rápida, ¿ok? Entonces, quizá ustedes no necesitan cambiar de Celsius a Fahrenheit, pero siempre tienen que hacer un cálculo repetitivo o algún proceso repetitivo para muchas cosas. Pueden usar una función y le aplican esa función para todo el proceso que necesitan hacer, ¿ok? Pero bueno, a menudo un proceso de automatización se compone en varios pasos. Por ejemplo, supongamos que necesitamos leer un archivo, procesar su contenido, y luego que procesamos ese contenido, guardar un nuevo archivo, ¿ok? Podemos crear una función para cada uno de los pasos, lo que hace que nuestro código sea mucho más claro. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Por ejemplo, vamos a tener un archivo que se va a llamar archivo-entrada.txt, que va a tener este texto. Hola a todos, suscríbanse y denle like. Y esto lo vamos a tener aquí guardado, este archivo de entrada dentro de mi carpeta del proyecto. Y lo que necesitamos hacer es primero leer el archivo, luego vamos a tomar su contenido y lo vamos a transformar todo a mayúscula, y luego vamos a guardar ese contenido en un archivo nuevo, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos, como son 3 pasos, para cada uno de los pasos vamos a crear una función distinta. Primero, que es leer el archivo, en donde le entregamos la ruta del archivo, y su docstring es leer el contenido de un archivo de texto y lo retorna como string, ¿ok? Entonces simplemente acá con el with open nosotros podemos leer un archivo. With open, entregamos la ruta, le ponemos el R, que es un abrir el archivo en formato solo de lectura. Lo cargamos con el nombre archivo, es decir, esto se guarda en una variable que se va a llamar archivo, todo el contenido. Y luego el contenido, creamos una variable contenido para leer el archivo. Ponemos archivo.read. Aquí estamos leyendo el archivo y retornamos el contenido ya en formato texto, ¿ok? Luego el segundo paso es procesar este contenido y transformarlo a mayúscula. Entonces vamos a crear otra función que va a ser procesar contenido, en donde le vamos a entregar el texto y vamos acá a procesar el texto recibido, por ejemplo, convertir todo a mayúscula. Y aquí en el ejemplo claramente estamos haciendo un ejemplo simple, que tomamos el texto y lo transformamos a mayúscula para que se vea claramente lo que estamos haciendo. Y el tercer paso es guardar el archivo en una ruta nueva. Entonces vamos a crear otra función que se va a llamar guardar archivo, le vamos a entregar la ruta y el contenido que queremos guardar. Y el docstring va a decir guarda el contenido en un nuevo archivo de texto. Entonces nuevamente abrimos un archivo, open ruta, le entregamos la ruta, y este va a ser un archivo de escritura, o sea, un modo de escritura que podemos guardar, podemos escribir en ese archivo. También lo abrimos como archivo y ponemos archivo.write y le entregamos el contenido, ¿ok?
y ahí me guardaría el contenido. Entonces el flujo de la automatización, primero vamos a tener el texto original, que vamos a leer el archivo de entrada, luego el texto modificado, en donde vamos a procesar el contenido, le vamos a entregar como parámetro el texto original, y luego vamos a guardar el archivo, en donde vamos a entregarle la ruta, que queremos que se guarde en un archivo de salida, que se llame archivo salida.txt, que no está acá en mi, como ven, no existe aquí en mi carpeta, entonces me lo va a crear. Y el texto que le vamos a entregar ese va a ser el texto modificado, ¿ok? Entonces ahora vamos a organizador, vamos a correr nuestro archivo, nuestro Python espacio organizador.py. Vamos, y no me escribió nada en pantalla, no dice nada, pero si nos vamos acá a la carpeta del proyecto, vemos que se creó un archivo de salida y me escribió todo en mayúscula. Ahora todos suscríbanse y denle like. Como ven, hemos automatizado un proceso en 3 pasos gracias a las funciones, en donde cada uno de los pasos del proceso lo transformamos a función, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos algún problema o tenemos que cambiar parte del proceso, no necesitamos leer todo el contenido, simplemente nos vamos al paso que queremos cambiar y cambiamos esa función, ¿ok? Lo que hace que el código sea mucho más trabajable. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar funciones para automatizar? ¿Y por qué insistimos tanto en usar funciones? Primero, la modularidad que ya conversamos. Al dividir la lógica en partes pequeñas, creas módulos que se pueden combinar de distintas formas para tareas mucho más complejas. La escalabilidad, otra ventaja importante. Puedes empezar con una función sencilla y conforme a tus proyectos vayan creciendo, agrega más funciones o amplías la funcionalidad de cada una de estas. La facilidad de depuración. Si algo falla, es mucho más sencillo encontrar el error en una pequeña porción de código que si todo estuviera mezclado. Reutilización en diferentes proyectos. Si tú tienes una función y esa función te sirve para otro proyecto, puedes usarla. No necesitas crear o copiar todo el código de nuevo. Simplemente tomas la función y la usas. Y si necesitas adaptarla, puedes adaptarla totalmente para tu nuevo proyecto. Y también cuando estás trabajando con equipos colaborativos, cuando no eres la única persona que está programando, las funciones bien definidas facilitan que otros entiendan y puedan usar tu trabajo y puedan seguir modificando el código, ¿ok? Ahora vamos a ver un último ejemplo en donde vamos a ver una función en bucle. ¿Qué quiere decir? Esta es una función que se repite cada cierto tiempo. Entonces vamos a importar la librería time, vamos a definir una función que se va a llamar tarea automatizada. Básicamente lo que hace esta tarea, realiza una tarea, leer un archivo, procesarlo, etcétera. Colocas toda la lógica de la automatización en esta función y luego pones un print ejecutando la tarea automatizada y pone obviamente la lógica del procesamiento. Aquí no vamos a poner una lógica avanzada, simplemente vamos a poner un print. Luego creamos otra función para iniciar la automatización y le entregamos los intervalos en segundo que queremos que se repita cada la tarea. Entonces, básicamente lo que hace esta función, ejecuta la tarea de forma repetitiva cada tantos intervalos de segundo. Entonces, vamos a definir una variable que va a ser i igual 0 y mientras i sea menor a 10, esto para que no me quede un bloque infinito, se va a realizar esta tarea. La tarea se va a realizar entonces 10 veces y dentro del while vamos a llamar a la tarea automatizada, que es la función que creamos acá arriba, ¿ok? Luego vamos a poner un print esperando tanto intervalo de segundo para la siguiente ejecución y luego con el time sleep. El time sleep me hace una pausa en la ejecución del código dependiendo de los segundos que yo le entregue, ¿ok? Y luego sumamos 1 al i para que pueda llegar en el fondo hasta el 10, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner un ejemplo en donde vamos a poner iniciar la automatización y vamos a correr cada 2 segundos la función, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Es una tarea que necesitamos repetir constantemente cada 2 segundos, por ejemplo, ¿ok? Esto puede ser 1 hora, cada 5 horas, etcétera. Imagínense una tarea que ustedes tengan que automatizar cada cierto tiempo, tengan que hacerla. Entonces simplemente creamos esta función de iniciar la automatización que me llama a esta tarea automatizada cada 60 segundos, 60 minutos, lo que ustedes dispongan acá. Aquí lo vamos a poner cada 2 segundos, entonces cada 2 segundos me va a imprimir ejecutando la tarea automatizada, ¿ok? Entonces vamos a correr la función bucle, Python bucle.py y como ven ahí me dice ejecutando la tarea automatizada, espera 2 segundos y la ejecuta de nuevo. Como ven ahí la ejecutó de nuevo, la ejecutó de nuevo y la ejecuta cada 2 segundos. Entonces como ven logramos hacer una automatización de un simple print. Usted para este print puede ser el leer un archivo, guardarlo, el bajar una información de internet cada 1 hora. Pueden ser lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero la lógica es la misma. O sea, ustedes van a tener una tarea automatizada. Esta tarea puede dividirse incluso adentro en varias funciones distintas.
y tienen una función que te va a iniciar la automatización y que la vas a repetir cada cierto tiempo. Y como ven en el ejemplo no usamos ninguna librería externa, simplemente hacemos que se imprima algo en pantalla, pero ustedes pueden hacer esto con otras librerías, con el llamado alguna API, con la librería Pandas, por ejemplo, etcétera. Ustedes pueden tomar un archivo de Excel, transformarlo, entregar un resultado, lo que ustedes quieran, pero el uso de funciones es clave para la automatización. Consejo para crear funciones más eficientes: primero, los nombres que sean descriptivos. La idea es que usen nombres que realmente reflejen la labor de la función. Por ejemplo, calcular promedio, generar reporte, sumar números, etcétera. Traten de mantener las funciones lo más corta posible. Idealmente, cada función debe encargarse de una sola cosa. Si tu función excede muchas líneas o varias tareas diferentes, considera dividir esa función en varias funciones más pequeñas. Documentar con docstring, como vimos, la utilización, el incluir estas líneas de texto con la descripción de docstring va a facilitar también lo que hace cada una de las funciones. Claro, las funciones que hicimos nosotros eran simples, pero pueden haber funciones más complejas, que el código no sea tan entendible de qué es lo que hace, y el docstring les va a ayudar a entender esto. La otra recomendación es probar las funciones de forma individual. Antes de integrarla a un sistema más grande, siempre traten de probar las funciones, hacer pequeños tests para asegurarse de que no haya ningún error y que funcione realmente, que la función funcione realmente como ustedes esperan. Y también utilizar parámetros por defecto. Por ejemplo, si están definiendo una función, no sé, el saludar, y necesitan un nombre, si es que el usuario no ingresa ningún nombre, pongan nombre igual invitado. Eso hace que en el caso que no se ingrese nada, la función no se caiga, ¿ok? Y bueno, ¿qué siguientes pasos ustedes pueden dar después de aprender funciones para poder llevar la automatización a un siguiente nivel? Es aprender sobre módulos y paquetes, organizar tus funciones en módulos separados .py, aprender a importar estas funciones desde otro archivo. También les recomiendo explorar librerías populares como Schedule, que ya lo hemos visto en un video anterior, que sirve para programar tareas en cierto horario. Request para hacer llamados a APIs, por ejemplo, peticiones web en el fondo, Pandas para el análisis de datos y bueno, muchas otras más que realmente hemos visto acá en el canal. De hecho, les voy a dejar un video al final de librerías que les pueden servir bastante, ¿ok? También profundizar en conceptos un poco más avanzados de funciones como los parámetros args, los kworks, decoradores, funciones lambda, etcétera, etcétera. También tengo muchos videos en el canal sobre estos temas. Y obviamente practicar con ejemplos reales. Traten de hacer scripts que realmente le ayuden a su rutina diaria. Si su trabajo no es de programación, ustedes no tienen que programar, pero tienen que hacer una tarea repetitiva, aprendan esto. Realmente no necesitan saber, no necesitan desarrollar software para aprender Python. Yo empecé a aprender Python no para desarrollar software. Yo tenía muchas tareas repetitivas y empecé a aprender Python para sacarme todas estas tareas repetitivas y poder liberar mi tiempo para lo realmente que era importante, que era el análisis, ¿ok? Y bueno, en definitiva, las funciones en Python son una herramienta fundamental para escribir un código mucho más limpio, claro y obviamente fácil de entender. Puedes automatizar tareas repetitivas, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo, y además sentar las bases para proyectos más grandes y complejos en el futuro. Y si te gusta mi contenido y te gustaría ayudarme para que pueda seguir trayéndolo, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de Patreon, pueden tener acceso a todos los códigos de todos los videos que subo. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte, yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que gracias a Joel, Oscar, Han River, Jorge, Arli, Alberto, Anthony, Carlos, Rigoberto, Sureda, Alexandra, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Durán, Víctor, Gabriela, Fred, Roberto, Luis, Jocelyn, José Manuel, Maxwell, Erasmo, David, Pablo, Carlos, Isaac, Bustaro, Eduardo, IDBS, Alexis, Gary, José Luis, Marcos, Oscar, Julio, José, Claudio, Hans, Denis, Víctor, Gustavo, Rodrigo, Valeria, Adrián, J, Daniel, Navis, Diego y José Jotze. Muchas gracias a todos. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, a Luis, a Elcio, Nando, Claudio, José, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Dimas, Maxi, Tai, Claudio, Joseph y Sebastián. Muchas gracias también a usted. Agradecer también los últimos cafecitos que me han regalado, así que Jorge Juárez, a Pérex Javier y Coffee Supporter, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó y quieres más contenido de Python y automatización, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos en el próximo video. Te voy a dejar acá un video que te va a recomendar YouTube y también el de las librerías que te comenté hace un rato. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.